Ya. Ya, bueno, entonces, si se acuerdan lo que vimos en la clase pasada, vimos, bueno, vimos lo que eran las nociones de función o para qué es una función, desde dónde va hacia dónde. Entonces tenemos un conjunto A que va a un conjunto B, ¿ya? Que va se refiere a que yo tomo valores de un conjunto A mediante, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, ya. Ya, entonces, la noción de función o la relación de las funciones es que tenemos un conjunto A o valores de un conjunto A que mediante una operación o una función llegamos a un conjunto B. O sea que si nosotros tomamos los valores de X, los pasamos por esta función que es f de X, vamos a llegar a valores que son igual a Y o a f de X, el valor final. Entonces del conjunto X vamos a llegar al conjunto Y, por decirlo así, ¿ya? Conjunto X corresponde al conjunto A, conjunto Y corresponde al conjunto B, ¿ya? Siguiendo este orden, ya el conjunto igual puede tener cualquier nombre también, cualquier letra. Ya, pero esa es la idea, que yo parto de un conjunto mediante una operación, una ecuación, algún valor que le esté dando sobre más o una relación, vamos a llegar a otro conjunto. ¿Ya? Ya, lo que tenemos aquí en este conjunto A, ya que es los valores iniciales, se le denomina entonces preimagen. Preimagen. ¿Ya? Y ya los conjuntos que tenemos la operación resuelta y todo, vamos a tener el valor final, va a ser la imagen. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener aquí una función f de x, la cual va a ser 2x más 1. ¿Ya? Entonces, todo esto es mi conjunto B, ¿cierto? Y los valores que yo esté reemplazando en este va a ser mi conjunto A, ¿ya? Entonces, al conjunto A, o los valores de X que yo vaya reemplazando, se les llama el dominio. Dominio. Dominio de F, ya que es el dominio de la función. ¿Ya qué quiere decir el dominio? El dominio quiere decir todos los valores que yo puedo reemplazar en la función, ya que no me signifiquen alguna indefinición, por ejemplo, cuando esté partido por cero, o sea, por x, si tenemos esta función así, ¿ya? Yo le puedo dar todos los valores al x, excepto el cero, ¿ya? Porque un número partido cero se indefine, ¿ya? No es un valor, ¿ya? En el mundo de los números reales, ¿ya? Se indefine. ¿Ya? Entonces, aquí mi dominio sería que yo puedo tomar todos los valores que quiera, excepto el cero. Entonces serían todos los reales, excepto el cero. ¿Ya? Entonces ese sería mi dominio, porque yo puedo reemplazar cualquier valor acá abajo. Puedo menos 1000, infinito, positivo, infinito negativo, pues vale, todos los que yo pueda reemplazar, hasta pueden ser raíces, porque cuando es cero, se me define todos los valores que yo le puedo dar a X para que la... Y el recorrido van a ser todos los valores que me dan esta función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta función, si yo tengo el dominio, puedo reemplazar cualquiera. Aquí lo puedo reemplazar por cero incluso, ¿cierto? Porque 0 por 2 me da 0 más 1, 1, ¿ya? Entonces no se define la función, entonces puedo tomar
todos los valores habidos y por haber, ¿ya? Y al reemplazar todos los valores habidos y por haber, no me va a generar ninguna discrepancia o indiferencia o indefinición de la función. O sea, yo todos los valores que reemplace aquí me van a dar todos los valores en los reales también, ¿ya? Entonces ese va a ser mi recorrido. Mi recorrido de la función va a ser todos los reales. Y acá también, ¿ya? Porque voy a tomar puros valores que pertenecen al conjunto de los reales. En este caso, mi recorrido son todos menos el 0, ¿ya? Jamás puedo tomar el valor 0 porque para que fuera 0 aquí, este 1 partido en X, ningún valor me puede dar 0, ¿cierto? Porque yo de partida como dominio no puedo reemplazar por 0 mi X y va a ser 1 partido en 0, eso se indefine, pero además, si yo reemplazara todos los valores, no voy a tener ningún valor que me dé 0, ¿cierto? Entonces, aquí mi dominio de la función era que puedo reemplazar todos los valores del conjunto R de los números reales menos el valor 0. ¿Por qué? Porque se indefine la función. Y además, los valores que va a tomar esta función, que va a ser el recorrido, van a ser todos los reales, ¿cierto? Menos el 0 también. ¿Ya? Porque ningún valor que yo reemplace abajo en la división me va a dar 0. ¿Ya? A menos que aquí, por ejemplo, hubiese un 0, o sea, un X. No, espera. No sé, pues si fuera 1 más 2X menos, ya, más 2X, ¿ya? Si yo aquí reemplazara por menos un medio, ¿cierto? Si mi X fuera un menos un medio, aquí arriba esta suma me daría 0. Ya, por lo tanto, aquí arriba me podría dar el valor 0. Pero como nuestra función es 1 partido en X, no va a haber ningún valor de X que yo reemplace abajo en el denominador que me dé el número 0, ¿ya? Entonces, el dominio son todos los valores que yo le puedo dar a la función, ¿ya? Y el recorrido son todos los valores que me pueden dar en la función. ¿Se entiende? Como resultado, ¿ya? El dominio son todos los valores que yo puedo dar así como probando, así como, oye, a ver, probemos el 5, probemos el 4, ¿ya? Y el recorrido van a ser todos los valores que me pueden dar, o sea, como resultado, ¿ya? Probando todos los números, llego a todos estos resultados, ¿ya? Excepto, por ejemplo, en esta función, como les explicaba, el 0. No va a haber ningún número reemplazado por X que me dé el valor 0, ¿ya? Entonces mi recorrido van a ser todos los reales, excepto el 0, porque nunca voy a obtener el valor 0, ¿ya? Y el dominio yo le puedo dar todos los valores reales, excepto el 0, porque si le doy el 0, se indefine la función. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Voy a borrar aquí. Qué bueno que se entiende. Entonces eso fue lo que vimos en la clase pasada. Vimos también, bueno, aquí está el dominio y el recorrido. Entonces, recuerden, el dominio son todos los valores de X. Recuerden que este de aquí, el eje horizontal, es el eje X y el eje vertical es el eje Y. ¿Ya? Para arriba también. Entonces, todos los valores, todo esto va a ser mi dominio. Si se dan cuenta, aquí como es una línea recta que sigue hasta el infinito, va a tener para el valor 5, para el valor 4, para el valor menos 5, para el valor menos 4, para el valor menos 3, para el valor menos 2, para el valor menos 1, y así. ¿Ya? Entonces, si vamos viendo, si la recta está en los cuadrantes, tiene valores para X y tiene valores para Y. En este punto, por ejemplo, en el 1, yo le di como dominio a esta función 1 y me dio un resultado 3. ¿Ya? Entonces,
El recorrido son todos los valores que me dan, vamos a pintar en rojo mejor, me dan en esta recta hacia abajo, y el dominio son todos los valores que me dan en esta recta hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿ya? Entonces yo cualquier valor que reemplace por x me va a dar un y, entonces yo el valor x va a ser 1, esto es parte del dominio de la función. Por ejemplo, si le doy 1, allí en rojo, taca, taca, ta, me da 3. Entonces aquí 3 va a ser el recorrido de la función, en este caso es ya, pero nosotros cuando vemos el dominio y el recorrido, tiene que ser de toda la función, no de un punto en específico. ¿Ya? Ese era un ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos que ver el general. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de toda esta recta? ¿Ya? Que se le entiende como recta a la función que me dan. ¿Ya? Ya. Vimos también lo que era la inyectividad. La inyectividad, recuerden que es cuando tenemos un valor para cada valor. ¿Ya? O sea, si yo reemplazo el 1 en esta función, me tiene que dar solamente el 1. No puede haber otro número que, por ejemplo, que el 2, si yo reemplazo el 2 en la función, me dé 1 también. ¿Ya? ¿Qué era lo que pasaba cuando teníamos funciones cuadráticas? Recuerden que si tenemos f de x igual a x cuadrado, yo para, no sé, pues, si mi x cuadrado es igual a 4, voy a tener un x1 que va a ser 2 y un x2 que va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado, los dos me dan 4. Por lo tanto, en este conjunto, por ejemplo, vamos a tener el conjunto así y así. Tenemos el conjunto Y o el conjunto B y el conjunto X o el conjunto A. Entonces tenemos la función, ¿cierto? Nuestra función es x cuadrado. Entonces vamos a tener aquí el 4, y aquí vamos a tener un 2, y aquí vamos a tener un menos 2. Y si se dan cuenta, vamos a tener dos valores para un único resultado que es 4. ¿Ya? Entonces no sería inyectivo. ¿Por qué? Porque tiene que salir de un valor solamente un resultado, un único resultado. Entonces para las funciones cuadráticas no se da inyectividad. ¿Por qué? Porque tenemos dos valores que nos dan el mismo resultado. ¿Ya? Entonces esta es la gracia de la inyectividad, que dada mi función, generalmente, bueno, casi todas las funciones lineales, si tenemos, por ejemplo, de nuevo el mismo ejemplo, 2x más 1, el valor que reemplace aquí van a ser todos distintos. Si x1 me va a dar 3, si x2 me va a dar 4, no, me va a dar 5. Si x3 me va a dar 7, y así. Si x menos 1 me va a dar menos 1, y así. Entonces, para todos los valores que yo vaya reemplazando, me va a dar un resultado distinto, ¿ya? Jamás repetir. ¿Ya? Esa es la gracia de la inyectividad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esto es una función cúbica, ¿ya? En la cual no tenemos números que se repitan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros reemplazamos el x, que sea, esta es una función cúbica, por lo tanto, si yo, no sé, pues, ¿cuál es la función cúbica de 8? Hay que sacarle la raíz cúbica para resolver, y el único valor que yo voy a encontrar para 8 es 2. ¿Por qué menos 2 no? Porque menos 2 al cubo, recuerden que es menos 8. ¿Ya? Para las funciones cúbicas, el signo vale. ¿Ya? Entonces ningún valor que yo reemplace se va a repetir con otro. ¿Ya? Entonces por eso esta función cúbica es inyectiva, porque voy a tener un valor único para cada x que yo le dé. ¿Ya? Bueno, aquí como les explicaba, las funciones cuadráticas no cumplen la inyectividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo reemplazo aquí en el menos 2 y en el 2, los dos puntos me dan 2. ¿Ya? Entonces yo para el 2 y para el menos 2 vamos a tener el mismo resultado. Y bueno, esto es solamente trazando
rectas horizontales para ver si es inyectiva. ¿Ya? Si vemos que dos puntos se tocan en la misma recta, ahí. Si vemos que dos puntos se tocan en la misma recta, no es inyectiva. Pero por ejemplo, si yo voy tirando y tirando recta, aquí pareciera que se están tocando hartos puntos en esta recta, pero no. ¿Ya? No hay ningún punto que se toque en la misma recta. ¿Ya? Aquí me refería en esta zona. ¿Ya? Pero no hay ningún punto que se esté tocando. Si uno como que le hicieron zoom, tiene como esa forma. Pero en esta pendiente, en esta parte, no hay ningún punto que se toque. ¿Ya? O que se repita, ¿ya? Distinto es cuando tenemos aquí la función cuadrática, como les decía. Si yo tiro una línea recta horizontal al eje X, voy a tener dos puntos que estén tocando en la misma recta, ¿ya? Vamos a tener aquí, vamos a tener aquí, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que no es inyectiva, ¿ya? Parece que el siguiente ejemplo era el valor absoluto. Para el valor absoluto también pasa lo mismo. Si tiramos una recta, nos damos cuenta que aquí toca y aquí toca. Entonces tenemos dos puntos que tienen el mismo valor y entonces no es inyectiva. ¿Ya? Sobreyectividad también lo vimos. Recuerden que la sobreyectividad, vamos de un punto A a un punto B o de un conjunto. Y nos dice que es sobreyectiva si, solo si todos los elementos del conjunto B tienen imagen de un elemento conjunto A. O sea, si yo tengo todos los valores aquí dentro, que es como lo que pasaba en cuando les expliqué sobre el recorrido de esto, de esta función, 1 partido en X. ¿Ya? Es raro que si aquí, por ejemplo, en este conjunto estuviera el 0, ¿ya? Porque según esta función y como vimos anteriormente, nuestro dominio eran todos los reales menos el 0 y nuestro recorrido eran todos los reales menos el 0. Entonces, si estuviese el 0 en esta función, diría, no es sobreyectiva porque no tengo ningún valor que me dé 0 en este conjunto, en el conjunto B, ¿ya? Entonces, no es sobreyectiva, ¿por qué? Porque tengo aquí un 0, pero no sé de dónde viene, ¿ya? Y según la definición de mi función, que es 1 partido X, no me puede dar 0, ¿ya? No voy a encontrar ningún valor que me dé 0, ¿ya? Eso sería como un problema de sobreyectividad, ¿ya? Entonces, de todo mi conjunto de resultados, o el conjunto B o el conjunto Y, tengo que tener sí o sí una preimagen que me haya dado este valor, ¿ya? O sea, ¿por qué me dio 1? Ah, si yo reemplazaba el 1 en la función, me daba 1, ya, está bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo me cuestiono, digo, ¿por qué me dio 3? Porque yo viendo todos los valores que he reemplazado, ninguno me da 3. ¿De dónde salió este 3? Eso quiere decir que no es sobreyectivo, ¿ya? Entonces, la sobreyectividad es que siempre cuando yo tenga un resultado, tiene que venir de algún valor que yo reemplace, ¿ya? Eso es. Por ejemplo, aquí tiene todos los valores compuestos. Pues si yo reemplazo, bueno, aquí si yo reemplazo los valores, todos me tendrían que dar. Pues si es una función continua, de partida tiene que ser una función continua, ¿ya? Voy a reemplazar los valores, me va a dar aquí -4, aquí me va a dar 1, pero si yo voy reemplazando todos estos valores aquí, entre el 0 y el 1, por ejemplo, entre el 0 y el -1, voy a tener una mini función cuadrática, después pasa aquí otra función cuadrática y después se tira a una recta infinita. Ya lo mismo pasa para acá. Esto es como una suma de dos ecuaciones cuadráticas que están separadas por tramos, ¿ya? Pero si evaluamos todos los puntos, vamos a tener todos los resultados, ¿ya? Y eso se ve en la continuidad, ¿ya? Y la biyectividad, bueno, la biyectividad es aquella que es inyectiva y sobreyectiva a la vez.
O sea, yo para cualquier valor X voy a tener un único valor y además todos los puntos que están encontrados en Y vienen de un punto X, sí o sí. Ya no voy a tener puntos al azar que salgan así de la nada. Aquí dice, bueno, todas las líneas rectas son inyectivas y sobreyectivas a la vez. ¿Por qué? Porque son continuas, ¿ya? Tenemos una línea recta infinita. Y además tenemos que para cada valor de X vamos a tener un solo valor de Y, ¿ya? Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Vimos también lo que era la función inversa. Recuerden que la función inversa es despejar el X para el otro sentido. Entonces, si tenemos la función 2X más 1, despejamos este X hacia el otro lado. Yo lo que hago generalmente, ese f de X lo reemplazo por Y, ¿ya? Entonces vamos a tener 2X más 1. Tiramos todo por un lado para dejar el X solo, entonces va a ser Y menos 1 dividido en 2. Y eso sería mi función inversa, ¿ya? Que este X sería como el f de menos 1 de X. Se le dice de X porque nuestras variables generalmente las tomamos como X, ¿ya? Entonces, este Y lo podríamos reemplazar por, o se reemplaza generalmente por un nuevo X, por decirlo así, ¿ya? Entonces, la función inversa lo que nos dice es que tenemos que despejar esta función general, la f de x igual a 2x más 1. La despejamos y vamos a encontrar la función inversa. Y si yo evalúo mi función inversa dentro de mi función general, o al revés, viceversa, me tiene que dar la función identidad que es, recuerden que la función identidad tenemos aquí, acá, la función va a ser una línea verde, y la función identidad va a ser una recta que pasa por el origen, ya, y divide este plano de aquí con este plano de acá a la mitad, ya. O, dicho de otra forma, tenemos esto. Ya la función identidad se define como f de x igual a x. Entonces yo cualquier valor que reemplace voy a tener para 1, 1, para 2, 2, para 3, 3, para 4, 4 y así hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo. ¿Ya? Esa es la función identidad. Entonces la función identidad es f de x igual a x. ¿Ya? Vamos a anotarlo aquí. F de x igual a x. Esto es función identidad. F identidad. Para que lo tengan ahí en la retina. ¿Ya? Ya, entonces la gracia de ver si es que es la función inversa la que calculamos que está bien. Ya, aquí calculamos que nuestra función inversa era x menos 1 partido en x menos 1 partido en 2. Entonces esta es f de menos 1 de x. ¿Ya? Entonces yo tengo que reemplazar esto en esta x. O al revés. Tengo que reemplazar esto en esta x. Y el resultado me tiene que dar la identidad, o sea, me tiene que dar x. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos aquí, esto se anota así. f de menos 1 de x. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo, en mi función general, cuando vea x, ¿ya? Cuando vea una x, la voy a reemplazar por mi función inversa. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces vamos a tener 2 por donde vea x, vamos a reemplazar por mi función inversa, menos 1 dividido en 2, más 1. ¿Ya? Entonces este 2 se va con este 2, ¿cierto? Porque como se está multiplicando, yo puedo dividir al tiro. Vamos a tener x menos 1 más 1.
y esto es X. Por lo tanto, se cumple la identidad. Claro, son conjuntos de funciones, ¿ya? Y para este mismo caso, yo voy a reemplazar entonces la otra función. Entonces, para f de menos 1, voy a reemplazar mi f de x. Entonces, en este caso, mi f de menos 1 es mi función general, o sea, x menos 1 partido en 2, y donde yo vea x, vamos a reemplazar la función general, ¿ya? Mi f de x. Entonces, x, vamos a reemplazar ahí 2x más 1, eso va, y vamos a poner en paréntesis para que se entienda mejor, menos 1 partido en 2, ¿ya? Entonces ya yo resuelvo esto. 1 menos 1 se van, me queda 2x dividido en 2, y este 2 con este 2 se van, por lo tanto me da x, ¿ya? Entonces está bien definida, ¿ya? Entonces la función inversa solamente es despejando el x hacia el otro lado. Eso es más que nada, ¿ya? Y reemplazando después la función inversa dentro de la función general, o la función general dentro de la función inversa, me tiene que dar este valor x, que es mi función identidad, ¿ya? Así es como se define la función inversa. Y lo otro que también es lógico, que recuerden que acá tenemos dominio, recorrido, y en este caso en la función inversa va a ser dominio, recorrido, ¿ya? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque definimos dominio, todos los valores que vamos a tomar para reemplazar en una función y que nos dé un valor final. Entonces yo en la función inversa voy a tomar los valores de y, por decirse así. Si los reemplazo en esta función, me va a dar un resultado x, que son estos, ¿ya? Entonces tiene sentido, ¿ya? Entonces, el dominio del conjunto de la función general, ya, esta es mi función general. Mi dominio son los valores de x, mi recorrido son los valores de y. Como mi función inversa es despejando para el otro lado, va a ser entonces los valores de y que yo reemplace en esta función inversa, o sea, ese va a ser mi nuevo dominio. Me va a dar un resultado o un recorrido de los valores de x que me dio, ¿ya? Esa es la única acotación, pero tiene lógica, tiene sentido, ¿ya? Cuando ustedes vean la f así, como f comilla de x, es lo mismo que f a la menos 1, ¿ya? De x, para que no se confundan ahí con las derivas. Ya, y ahí está la explicación. Vimos algunos ejercicios y creo que quedamos acá un poquitito. Ya, entonces, a ver, ¿qué dice acá? Si f es una función afín, tal que r es... Ya, miren, este ejercicio está diciendo, si f es una función afín, recuerden que las funciones afín no pasaban por el origen, pueden pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, pero nunca van a pasar por el punto 0, 0, ¿ya? Em, con tal de que se mueve de R y me da valores de R, ¿ya? O sea que puedo reemplazar cualquier valor de R y dice f de menos 1 es su función inversa. Entonces me está diciendo aquí, si f de 2 es igual a 4, o sea yo tengo f de 2 igual a 4, tengo mi f de menos 1 de 3 es igual a 5, o sea, mi f de menos 1 de 3 es igual a 5. ¿Cuánto me da esto? Veamos. Ya, si tengo mi f de 2
y me da 4, recuerden que la inversa es que mi f de 4 me tiene que dar 2. Y acá también, mi f de 5 va. Mi f de 5 me tiene que dar 3. Entonces aquí tenemos f de menos 1 de 4 más f de 5 más f de menos 1 de f de 4. ¿Qué dice el público? Me recordó la regla de la cadena. Qué manera de verlo. Sí, es verdad. Ya. Entonces, mi f de menos 1 de 4 da. ¿A dónde lo tenemos? Acá. 2. Mi f de 5 da 3. Más f de menos 1 de f de 4. ¿Qué es esto? ¿Qué valor me puede dar aquí? Alguien que se la juegue. Porque yo tengo mi f de comillas de 4, pero no tengo mi f de 4. No sé cuál es ese valor. Pero esto es una definición. Recuerden que cuando yo tengo mi f de menos 1 de mi f de x, me tiene que dar x. O viceversa. Si tengo mi f de menos 1 de x, me tiene que dar x. Por lo tanto, este, por definición, me da 4, ¿cierto? Porque el f1 de f me tiene que dar el x, que es 4. ¿Se entendió? ¿Cómo? Ah, ¿cómo? ¿Cómo que no? Miren, recuerden que si yo evalúo mi función dentro de mi función inversa, me tiene que dar la función identidad, ¿ya? O al revés, po. Si yo evalúo mi función inversa dentro de mi función, también me tiene que dar la función identidad. Entonces, si yo evalúo el f dentro de mi f de menos 1, me tiene que dar el valor que le estoy asignando, po, el x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aquí fuera... No, voy a cambiar el color. Si aquí fuera un i, me daría i, ¿ya? Si fuera un z, me daría z. Y así con cualquier valor que esté definiendo dentro de la función, dentro de esto, ¿ya? Entonces, si yo evalúo dentro de mi función inversa, mi función, me tiene que dar siempre el valor al que voy a evaluar. En este caso es x, ¿ya? Por lo tanto, por eso me da x, ¿ya? Entonces, si yo evalúo aquí mi función dentro de mi función inversa del valor de 4, me tiene que dar el valor 4 solamente. ¿Se entiende? ¿O todavía no pasa nada? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, por mientras vamos a seguir haciendo. Entonces 2 más 3 más 4 va a ser 5 más 4, 9. Y ese sería el resultado. ¿Alguien que no haya entendido? No se entendió bien. Profe, Ah, ¿voy a explicarlo de nuevo, por favor? ya. ¿Desde el principio, principio? Sí, desde el principio. Ya. Miren. Vamos a borrar y lo vamos a hacer de nuevo.
Dice así. Yo les expliqué acá, ya. Por ejemplo, aquí tenemos dominio, aquí tenemos recorrido, ¿cierto? Y aquí tenemos dominio, y aquí tenemos recorrido, ¿ya? Esta es nuestra función de -1, y esta es nuestra f de x, ¿ya? Lo voy a borrar así para que no se enreden tanto. ¿Ya? Si yo reemplazo en esta función este valor x, si reemplazo -2 aquí, va a ser -2 más 4, me va a dar 2, ¿cierto? Ahora, si yo reemplazo este valor aquí en mi función inversa, o sea, va a ser 2 menos 4, me va a dar -2. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, si nosotros lo anotáramos así, mi f de -2 me va a dar 2, y mi f inversa, ¿cierto? F de la -1 de 2 me da -2. ¿Se entiende eso? Eso fue lo que acabo de explicar. Si yo reemplazo aquí el -2 acá, me va a dar 2. Ahora, si yo reemplazo aquí el 2 acá, me va a dar -2. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, por definición, cuando nosotros sacamos una función, ya, esta función que es x más 4, nuestra inversa es, despejando el x, nos va a quedar x menos 4. ¿Ya? Si yo evalúo, tengo esto, f de x, está diciendo que yo estoy reemplazando el x acá, ¿ya? Entonces, f de -1 de x está diciendo que ya no estoy reemplazando por x, ¿ya? Estoy reemplazando por esta función. Entonces, cuando yo tenga x en mi función, cada vez que yo tenga x, voy a reemplazar por toda esta función, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, lo vamos a anotar así. Ya sabemos que nuestro f de x es x más 4, ¿ya? Pero donde yo tengo x, tengo que evaluar la función de -1. Vamos a anotar con azul, ¿ya? Entonces, vamos a anotar aquí abajito. Oh, está más delgado. Ahí sí. Entonces, donde yo tengo mi x, voy a reemplazar mi función de f de -1, que es x menos 4. Esto lo voy a anotar en paréntesis para que se entienda. Que es donde reemplacé aquí mi valor x, más el 4 de la función. Si yo sumo esto, resuelvo esto, va a ser -4 más 4, 0, por lo tanto me va a dar x. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien diga algo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, aquí por definición me va a dar x. Y si yo reemplazo al revés también, mi f de -1 lo reemplazo, donde haya x voy a reemplazar por mi función general, va a ser, mi f de -1, ¿cuál es? X menos 4, ¿cierto? Ahora, donde haya x, voy a reemplazar la función. Vamos a anotar con azul. Entonces, ¿cuál es mi función? X más 4, que corresponde a esta x reemplazada, y le restamos el 4 que viene de la función de f de -1.
Entonces, este resultado me va a dar 4 menos 4, 0. Por lo tanto, me va a quedar X solamente. ¿Ya? Entonces, si yo evalúo dentro de mi función la función inversa, me tiene que dar X. ¿Ya? Si yo evalúo dentro de mi función inversa la función, me va a dar X también. ¿Ya? Entonces, esta es una propiedad y esta es la otra. ¿Ya? Que si yo tengo el f de mi función de x me da un valor, después ese valor en mi función de menos 1 me va a dar el mismo x. ¿Ya? Me va a dar así. ¿Ya? Volviendo al ejercicio. Vamos al ejercicio. Era este. Ya. Vamos a borrar aquí. Ya. Entonces, volviendo al ejercicio, tenemos que nuestro f de 2 es 4. O sea que por definición, nuestro f a la menos 1 de 4 nos tendría que dar, ¿cuánto tendría que dar? Bien, bien, bien. Nos tendría que dar 2. Porque recuerden, mi f de 2 me da 4, entonces mi f a la menos 1 de 4 me tiene que dar 2. Es la inversa. ¿Ya? Si mi f de menos 1 o mi función inversa de 3 me da 5, ¿cuánto me da la función de 5? 3, ¿cierto? Bien, ya. Entonces, viendo aquí este ejercicio, dice, hay que sumar f de menos 1 de 4 más f de 5 más f de menos 1 en función de f de 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos da f de menos 1 de 4? Aquí lo tenemos, 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da f de 5? Lo tenemos aquí, 3. Estos son sumando. Más, y aquí tenemos la función, ¿cierto? Piensen cuando teníamos ya f de x igual 4. Chuta, era x más 4. Igual x más 4. Y f de menos 1 me daba x menos 4. ¿Ya? Si yo evaluaba f de menos 1 de f de x, esto me daba x. Chuta. Esto me da x. Y si yo evaluaba mi f de f de menos 1, también me daba x porque me tiene que dar la función identidad. ¿Ya? Volviendo. Ya tenemos estas dos funciones. Si yo reemplazo aquí, por ejemplo, mi x de f de 1, me tiene que dar 1 más 4, 5. ¿Ya? Y mi f de 5, o mi f de 1, me tiene que dar menos 3 acá. ¿Ya? Son distintas para 1. Pero si yo reemplazara mi f en mi f de menos 1 de x, bueno, en este caso estamos reemplazando por el valor 1, tendríamos que, nuestra función general es x más 4, ¿cierto? Mi f de menos 1
da menos 3, ¿cierto? Entonces, donde haya x, vamos a reemplazar mi f de menos 1. Entonces, aquí ya no es x, es menos 3. Y esta suma me da 1. Si se dan cuenta, me da el mismo valor al cual estoy evaluando, ¿ya? Y va a pasar para todos los números. Si es de 2, si yo reemplazo aquí por 2, aquí el f menos 1 de 2 y el f de 2, ya, si yo reemplazo aquí por 2 va a ser 2 más 4, 6. Si yo reemplazo por 2 aquí va a ser 2 menos 4, menos 2. Entonces aquí tenemos 6 y aquí tenemos menos 2. Si yo reemplazo aquí, mi función es x más 4, y donde haya un x, vamos a reemplazar el f de menos 1. Entonces, aquí como mi f de menos 1 de 2 es menos 2, vamos a reemplazar en el x menos 2 más 4. ¿Cuánto nos da eso? 2. Si se dan cuenta, si yo evalúo mi f de menos 1 en mi función, me va a dar el mismo número que yo estoy reemplazando acá, ¿ya? Y va a funcionar para cualquier número. Entonces, dado el ejemplo, ¿se entendió hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? La cosa es que si yo evalúo dentro de mi función inversa la función general, me tendría que dar, por definición, f de menos 1 de x me da x, o viceversa, f de menos 1 de f de x me da x, ¿ya? Entonces aquí mi f de menos 1 de f de 4 me tiene que dar 4. Y eso es todo. Entonces 2 más 3 son 5, más 4, 9. ¿Se entendió ahí? Gracias. Gracias por la salud. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ahora se entendió el ejercicio? Ya. Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces recuerden, anoten esto, porque esto igual es importante. No creo que les entren muchos ejercicios de este estilo en la PTU. Puede que les entre uno. De hecho, esto es como aquí dice, el DENRE del 2020. Fue el año pasado. ¿Ya? Y pueden entrar. ¿Ya? Así que igual repásenlo. Este es como un factor súper clave. Y lo otro, po, que si tenemos el f de 2 y nos da 4, nuestro f inverso de 4 nos tiene que dar 2. ¿Por qué? Porque el dominio en la función nos va a dar el recorrido, y en la función inversa nuestro dominio es el recorrido y nos va a dar el recorrido que es igual al dominio anterior. ¿Ya? Eso. Limpiamos aquí. Ya. Este ya tiene el ejercicio. O sea, el resultado. Ya. Pasemos a las funciones cuadráticas. ¿Ya? Hasta el momento hemos visto las funciones lineales, ¿cierto? Donde sabíamos que las funciones lineales, su forma era m por x, y la función afín es m por x más un n, ¿ya? Donde aquí pasa por el punto 0,0 y aquí no pasa por el punto 0,0, ¿ya? Entonces, en esta forma vamos a tener la recta así, va a pasar por el punto 0,0, y aquí va a ser así, puede pasar por acá o puede pasar por acá, pero no va a pasar por el punto 0,0, ¿ya? La gracia de estas dos que son lineales, ¿porque son lineales? Porque nuestro x está elevado a 1, por lo tanto se va a comportar como una línea o una recta, ¿ya? Y ahora en las cuadráticas, si se dan cuenta, son más curvas, ¿ya? Son más curvas, ¿por qué? Porque uno va reemplazando valores y al unir esos puntos va tomando esa forma. ¿Y por qué toma esa forma? Porque los valores van creciendo a medida que uno va aumentando el valor de x, pero va creciendo considerablemente porque ahora nuestro x dentro de esta función tenemos un x que está elevado a 2.
¿ya? Entonces, como saben, si yo elevo el 10 al cuadrado, me da 100 al tiro, ¿ya? Entonces se agranda considerablemente la curva, ¿ya? Bueno, entonces las funciones cuadráticas toman esta forma, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Donde el a es distinto de 0 porque si fuera 0 no tendríamos esta parte y se volvería una función lineal, ¿ya? Y pertenece a los reales, o sea, este puede ser menos 2, este puede ser menos raíz de 5, ¿ya? Pueden tomar cualquier valor que pertenezca al conjunto de los reales. ¿Ya? Entonces, como dice acá, su presentación está dada por una parábola, ¿ya? Donde tenemos aquí una parábola hacia arriba, una carita feliz, porque nuestro A es positivo, y aquí tenemos una carita triste porque nuestro A es menos 1, o sea, es negativo, ¿ya? Entonces, por definición, ya iniciando, tenemos que si nuestro A es positivo, la parábola va hacia arriba, y si nuestro A es negativo, la parábola va hacia abajo, ¿ya? Aquí tenemos una fórmula también súper interesante que es el vértice, ¿ya? El vértice se define como menos b partido 2a, coma, menos b cuadrado, más 4ac, partido en 4a. Si yo reemplazo los valores de a, de b y de c, me va a dar un punto, ¿ya? En este caso, si teníamos estos valores, si yo reemplazaba los puntos en esta fórmula del vértice, íbamos a encontrar el punto 2,5. O sea que en el punto 2,5 va a estar nuestro punto máximo para este caso, que mi A es negativo, o sea que es carita triste, entonces mi punto máximo va a estar aquí, en el 2,5, y mi punto mínimo, si es que nuestro A es positivo, o sea va a ser una carita hacia arriba, va a ser el punto de más abajo, va a ser este, ¿ya? Entonces la gracia de encontrar el punto de vértice, si encontramos las raíces de la función, ¿cierto? Recuerden que las raíces son los puntos donde intersectan con x, ¿ya? Y encontramos el punto de vértice, ya tenemos una forma de saber cómo es la parábola, ¿ya? Con esos puntos, que son puntos clave, los puntos donde intersectan con el eje x y el punto vértice, tenemos lista la parábola, ¿ya? Era como cuando les decía en lo que vimos en lineales, que si encontrábamos los puntos donde intersectaba con cada... ¿Se acuerdan que cuando yo evaluaba, cuando en mi función, si y era 0 y si x era 0, iba a encontrar el punto donde intersectaba con el eje y, intersectaba con el eje x, y después uniendo esos dos puntos íbamos a encontrar como íbamos a encontrar la forma de la función o de la recta. Lo mismo pasa acá, solamente que aquí tenemos que encontrar estos tres puntos, donde intersecta con el eje x y cuál es el punto mínimo o cuál es el punto máximo, dependiendo si es que va hacia arriba o hacia abajo la parábola, ¿ya? Con esos tres puntos ya sabemos la forma de la función cuadrática en la gráfica y no es necesario andar evaluando todos los puntos. Lo importante, cuando vimos las ecuaciones cuadráticas, el discriminante. ¿Se acuerdan lo que era el discriminante? Recuerden, el discriminante es menos b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Recuerden que nosotros teníamos nuestra fórmula general para encontrar el valor de x, que era menos b más menos b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Y todo eso partido en 2a. Entonces ahí encontramos los valores de x. ¿Cuántos valores de x podíamos encontrar? Todo dependía, ¿cierto? Si nuestro discriminante era mayor que 0, o sea, si nos da un número positivo aquí, vamos a poder encontrar dos valores, ¿cierto? Si nuestro discriminante era igual a 0,
se nos iba en verdad esta raíz, por lo tanto íbamos a encontrar un puro valor que iba a ser menos b partido 2a, ¿ya? Y si era menor que 0, era un punto que no cortaba con el eje X, o era un punto que no existían los reales, ¿ya? Entonces lo mismo pasa en este caso. En este caso, el discriminante nos sirve para ver con cuántos puntos es, uno, dos o ninguno. Bien. ¿Con cuántos puntos va a cortar el eje X? ¿Ya? Entonces, si es mayor que 0, corta 2 puntos. Si es menor que, si es igual a 0, corta en un solo punto. Y si no, no corta en el eje X, ¿ya? Esto no quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener una función así y la parábola está aquí, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta aquí, no corta en el punto, en el eje X, ¿ya? En ningún momento va a tocar ese eje, ¿ya? Pero no está diciendo que está mala esa parábola, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso es importante ver el discriminante, ¿ya? Tenemos las dos soluciones, ¿ya? Entonces recuerden, más menos, aquí está la versión más y aquí está la versión menos, ahí tenemos los dos puntos a encontrar. Aquí tenemos un ejemplo, entonces tenemos esta función, ¿ya? Dice, calculamos el discriminante. El discriminante era menos b o no, no, po. B cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Reemplazamos el valor, aquí está b, aquí está c y aquí está a. B es 3, entonces 3 al cuadrado menos 4 por 2 por 1 va a ser 4 por 2 por 1, entonces aquí nos va a dar 9 menos 8 y eso nos da 1, ¿cierto? Eso es mayor que 0, por lo tanto vamos a tener dos valores, ¿cierto? Buscamos las raíces. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras raíces? Aquí ya sabemos cuál es el discriminante. Entonces las raíces va a ser x1 y x2. Recuerden que la fórmula general es menos b más menos la raíz del... Vamos a poner discriminante al tiro, ¿ya? Y eso partido en 2a. Entonces, menos b. Nuestro b es 3, menos 3. Aquí le vamos a poner más y acá abajo le vamos a poner menos. Para sacar al tiro los dos puntos. Menos. Y esto está partido en 2a. 2 por 2 son 4. ¿Ya? Nuestro discriminante daba 1, por lo tanto la raíz de 1 nos da 1 y 1. Menos 3 más 1, menos 2, partido en 4. Menos 3 menos 1, menos 4, partido en 4. Esto nos da menos 1 y esto nos da menos 1 medio. Ya encontramos nuestras dos raíces. Ya déjame anotarte, Connie. La Connie González. Ya. Tranquilen. Eso igual se puede sacar si se factoriza la función. Pero, ¿cómo vas a factorizar la función? Ah, ya, sí, sí. En ese sentido, sí. Ya, pero después vamos a ir a ese tema de factorización. ¿Ya? Bueno, encontramos las dos raíces, ¿cierto? Dice, evaluamos las raíces de la función para corroborar que es 0. O sea, si yo reemplazo aquí por menos 1, me va a dar menos 1 al cuadrado, 2, o sea, 1 por 2, 2, menos 1 por 3, menos 3, más 1, 1, ¿cierto? 2 más 1, 3, menos 3, 0. O sea, que con menos 1 da. Y si reemplazamos por menos 1 medio, aquí al cuadrado nos da 1/4 por 2, 1 medio,
más 3 por menos 1/2 nos da menos 3/2 más 1. Entonces, 1/2 menos 3/2 nos da menos 2/2 más 1. Y menos 2/2 es lo mismo que menos 1 más 1 igual 0. Por lo tanto, son raíces de la función. Ya, entonces sí. Y definimos nuestros puntos. Entonces, ¿cómo se definen los puntos? Los puntos se definen, encontramos las raíces, por lo tanto, y si reemplazamos esos puntos, o sea, ese valor en la función, nos da 0. Por lo tanto, nuestro primer punto va a ser menos 1/2, 0, ¿cierto? Y nuestro segundo punto va a ser menos 1, 0. Entonces nosotros vamos a tener aquí la función, bueno, tenemos el plano cartesiano, y aquí en el punto, aquí está el 1, por lo tanto aquí está el menos 1/2, y aquí está el menos 1. Ah, no, pues aquí está el menos 1. Menos 1. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener una parábola que va a pasar por aquí, tac, y por aquí, por decirlo así. Todavía no encontramos el punto vértice, y ahí nos va a decir si es que está más acá o está más acá. Anda a saber tú. O quizá, bueno, va hacia arriba, ¿por qué? Porque nuestro A es 2, es positivo, una carita feliz entonces, y así. Pero bueno, esos van a ser los dos puntos que encontramos donde van a intersectar. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos la función. ¿Ya? Como ven aquí en el gráfico, bueno, o sea, nuestro vértice, nuestro punto máximo, mínimo en este caso, está acá. Tenemos los dos puntos que encontramos y la parábola es así. ¿Dónde intersecta en el eje Y? En 1, ¿por qué? Porque si evaluamos x igual 0, va a intersectar en 1. ¿Ya? Esos son como todos los puntos que podemos sacar, pero si se dan cuenta, encontrando esos tres puntos, ya podemos sacar un poco la forma de la parábola. Y de hecho con esto también podemos ver dónde intersecta con el eje Y. Continuando. Si la discriminante es igual a 0, o sea, va a tener un solo punto, ¿ya? Donde corta con el eje X. ¿Ya? Entonces aquí, en este caso, lo mismo. Evaluamos, tenemos nuestro B4, C4 y nuestro A es 1. ¿Ya? Entonces calculamos el discriminante, B cuadrado menos 4C. Esto va a ser 16 menos 4 por 1 por 4, 16. Eso nos da 0. Por lo tanto, el discriminante es igual a 0. Buscamos las raíces. Como es igual a 0, tenemos un único punto donde va a ser menos b más menos la raíz del discriminante, y eso partido en 2a. Esto nos daba 0, por lo tanto vamos a tener menos b partido en 2a, y eso es menos 4 dividido en 2 por 1, 2. Y esto es entonces menos 2. ¿Ya? Evaluamos la raíz de la función, o sea, si yo evalúo en menos 2, aquí me queda 4. 2 por menos 2, o sea, 4 por menos 2 me da menos 8. Y aquí tenemos más 4. Entonces va a ser 4 más 4, 8, menos 8, 0. Se cumple. Ya, entonces nuestro punto va a ser menos 2, 0. Pasamos a la recta. Y aquí tenemos el punto. Ya, aquí coincidentemente, cuando es un solo punto que intersecta con el eje X, coincidentemente pasa que es el vértice, ¿ya? O el punto máximo, el punto mínimo, ¿ya? Y si evaluamos aquí el X igual 0,
vemos que corta en el eje Y con el punto 4, o sea, este punto es 0,4, ¿ya? Entonces es el punto donde intersecta, encontramos el vértice y solamente queda unir los puntos, ¿ya? Y el otro caso era cuando el discriminante era menor que 0, o sea, no tiene soluciones o no intersecta con el eje X, ¿ya? Quedaría así, ¿ya? Ahí solo tendríamos que encontrar el vértice. Recuerden que la fórmula del vértice, vamos a anotarlo aquí, es menos 2, chuta, me confundí. A ver, déjenme buscarla. Aquí está. Menos b partido 2a. Ahí está. Y el otro era menos b cuadrado más 4c. Ya, la fórmula del vértice entonces es b igual a menos b partido en 2a. Entonces ahí vamos a encontrar el primer punto, coma, menos b cuadrado más 4ac. Y eso todo partido en 4a. Si yo reemplazo los puntos aquí, tenemos que A es 1, B es 4 y C es 5. El primer punto va a ser entonces menos 4 partido en 2 por 1, 2. Y el segundo punto va a ser menos 4 al cuadrado, va a ser menos 16, más 4 por 1 por 5 me da 20, ¿cierto? Y eso partido en 4 por 1, 4. Entonces el vértice va a ser menos 2, coma. Aquí va a ser 16 más, menos 16 más 20 me da 4. Y 4 partido en 4, 1. Entonces va a ser menos 2,1. Y ahí tenemos el vértice. La gracia del vértice también es que parte a la mitad la gráfica. Entonces para allá son simétricos. Tienen la misma distancia entre puntos. ¿Ya? Eso es un datito. Entonces se tienen que aprender bien esta fórmula, que es la del vértice, porque el vértice siempre nos va a permitir encontrar el punto, depende, po. Puede ser el punto máximo o el punto mínimo, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, si te das cuenta, este es el punto mínimo. ¿Por qué? Porque de aquí hacia arriba puedo tomar todos los valores, ¿ya? ¿Cuándo es punto máximo? Cuando tenemos la gráfica así, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo todos los valores, llega hasta acá. Este es mi punto máximo y de aquí hacia abajo toma todos los valores que definen la función, ¿ya? Entonces, puede ser el punto máximo o el punto mínimo dependiendo de, lo que más depende es de A, ¿ya? Porque si A es positivo, tenemos que va hacia arriba, carita feliz. Y si A es negativo, va hacia abajo la parábola, por lo tanto va a ser carita triste. De nada. Ya, entonces tienen que aprenderse bien esta fórmula. Bueno, más adelante igual está. Así que ahí vamos a seguir avanzando. Ya bueno, como les decía, la intersección con el eje Y, ¿cierto? Em, si nosotros evaluamos en 0 el X, nos da este C que es lo mismo que el N. Recuerden que cuando nosotros teníamos M por X más N en nuestra función lineal, si esto daba 0, nos daba entonces N. Y N nos quiere decir que es donde intersecta con el eje Y. Este debe ser el punto N. ¿Ya? Lo mismo pasa con las parábolas. Puede ser así. Chuta, puede ser así. ¿Ya? Y este va a ser nuestro punto C. ¿Ya? Hasta ahí, ningún problema. ¿Todo bien? Sí, ya.
Bien, ya, qué bueno. Ya, entonces, por ejemplo, lo mismo que en las funciones lineales. Tenemos que ver cuando este es 0, ¿cierto? Y nos va a dar dónde intersecta con el eje Y. Y también tenemos que ver cuando este es 0, ¿ya? Y nos va a dar los valores de X, ¿ya? Eso es todo, po. Solamente que ahora nos va a dar, como el X está al cuadrado, nos va a dar dos valores de X, este y este, ¿ya? Y además es importante también encontrar el vértice, ¿ya? El vértice es menos b partido 2a, coma, menos b cuadrado, más 4ac, partido en 4a, ¿ya? Entonces encontramos esos tres puntos. Cuando el x es 0, encontramos el punto donde intersecta en el eje Y. Cuando nuestro Y es 0, vamos a encontrar dos puntos donde intersecta con el eje X. Y cuando encontramos el vértice nos va a mostrar si es nuestro punto mínimo o el punto máximo. Y ya uniendo esos cuatro puntos, estamos al otro lado. Todo depende de cuántos puntos son. ¿Por qué? Porque el discriminante nos va a decir cuántos puntos son. Si es igual a 0, intersecta en un punto. Si es mayor que 0, intersecta en dos puntos. Y si es menor que 0, no intersecta al eje Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, viendo esta función, si se dan cuenta, viendo esta función tiene dos puntos. Por lo tanto, nuestra discriminante es mayor que 0. ¿Ya? De hecho, cuando nuestra discriminante es igual a 0, como tiene un solo punto, ese punto va a ser también el vértice. ¿Ya? Si nuestro punto, como toca un punto en el eje Y, vamos a tener aquí, y este va a ser el punto mínimo, el punto máximo, lo mismo va a pasar para el otro lado. ¿Ya? Va a coincidir con el vértice. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos otra función. Si nuestro x es 0, nos da 4. Por lo tanto, ahí va a intersectar con el punto 0,4. Y aquí hay otro. Que como vemos aquí, si reemplazamos la función por 0 el x, nos da 5. Por lo tanto, el punto donde va a intersectar con el eje y es 0,5. ¿Ya? La concavidad. Bueno, la concavidad quiere decir si es que va hacia arriba o hacia abajo, que era lo que les decía que depende de la, ¿ya? Si nuestro A es positivo, la concavidad va hacia arriba, o sea, carita feliz, positivo, carita feliz. Si va hacia abajo, o sea, si es negativo, va hacia abajo, o sea, negativo, carita triste. Por ejemplo, aquí tenemos un A que es 2, es positivo, por lo tanto nuestra función cuadrática va hacia arriba, o sea, carita feliz. Aquí nuestro A es menos 1, por lo tanto va hacia abajo, carita triste. ¿Ya? Aquí es positiva, porque nuestro A es más 1. Aquí es negativa porque es menos 3. Es positiva porque es 1, y así. Y bueno, el vértice, como ya lo habíamos visto, es menos b partido en 2a, coma, menos el discriminante, si es lo mismo que, mira, menos b cuadrado más 4ac, es lo mismo que menos el discriminante. Porque recuerden que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Entonces, si yo le pongo un menos antes, va a tener menos aquí y aquí más. ¿Ya? Va a ser el discriminante partido en 4c. ¿Ya? Y el eje de simetría está dado por el punto menos b partido 2a. ¿Ya? ¿Qué es el eje de simetría? Como les decía, cuando nosotros encontramos el vértice,
dentro de una función cuadrática, encontramos este punto, ¿cierto? Este punto divide a la mitad, o sea, es nuestro eje de simetría, a la función cuadrática. O sea, está diciendo que de esta distancia hasta este punto es la misma que de esta distancia hasta este punto, ¿ya? Por eso se llama eje de simetría, porque divide los dos lados a la misma distancia. Es como un espejo, ¿ya? Y ese punto está definido por el punto menos b partido en 2a. ¿Por qué menos b partido en 2a? Porque al final vemos que el eje está acorde a los puntos que se encuentran en X, ¿cierto? Y si se dan cuenta, aquí en el vértice, este punto que está antes de la coma, esto corresponde a X y esto corresponde a Y, ¿cierto? En cualquier punto cartesiano, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, vamos a reemplazar el eje de simetría, o sea, el eje de simetría del vértice, va a ser menos 3 partido en 2 por A, que sería 2 por 2 son 4, coma, el discriminante que sería menos 3 al cuadrado más 4 por 2 por 1. Y eso partido en 4 por 2. Entonces esto nos da menos 3 cuartos, coma, 3 al cuadrado nos da 9, menos 9, más 8, partido en 8. Entonces eso sería menos 1 partido 8. Entonces aquí vamos a tener menos 3 cuartos, coma, menos 1 octavo. ¿Cierto? Ese sería nuestro vértice. ¿Ya? Que aquí se hizo la división. Por eso nos da menos 0,75, que equivale a menos 3 cuartos. Y menos 0,125, que es igual a menos 1 octavo. ¿Ya? Encontramos el vértice. Si queremos encontrar los valores de x, igualando a 0 esto. O recuerden que el x se encuentra con la fórmula, que es menos b más menos la raíz del discriminante partido en 2a. Entonces nuestro discriminante es mayor que 0, tenemos dos puntos. Si el discriminante es igual a 0, tenemos un solo punto. Y si es menor que 0, no tenemos puntos. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, cuando x igual a 0, encontramos el valor donde intersecta con el eje y. Cuando nuestro y es igual a 0, encontramos los valores de x, donde intersecta en el eje x. Encontramos el vértice, que nos va a mostrar cuál es nuestro punto máximo, nuestro punto mínimo. Y bueno, dependiendo de la, vamos a ver si es que es para arriba o para abajo. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. Ya tenemos. Aquí hay otro ejemplo. Ya hagamos este ejercicio. ¿Cuántos minutos quedan? Quedan 10 minutos. Ya. Vamos a dar 10 minutos. Necesitan encontrar el discriminante, las soluciones de x, ¿cierto? Las raíces, la concavidad, si hacia arriba o hacia abajo, y la intersección con el eje y, además del punto del vértice. ¿Ya? Son súper fáciles, de hecho son puras fórmulas, chiquillos. Bueno, esto ya lo saben, viéndola, ¿cierto? Este va abajo, triste. Ese es positivo, va feliz, feliz, triste, feliz. Ahí ya tienen la concavidad. Ahí tienen un punto regalado.
discriminante. Me voy a anotar aquí la fórmula para que lo cachen también. B cuadrado menos 4AC. Esa es la discriminante. Intersección con el eje Y cuando X es igual a 0. Vértice menos B partido en 2A, coma, menos la discriminante partido en 4A. Y para encontrar las soluciones de X, listo. Con eso tienen todo. La 2 no es cuadrática. Ah, es que parece que aquí falta una X. Parezcan. Es 3X cuadrado. Vamos a ver aquí. Ya. Esa es la función. A ver, yo los voy a hacer también para la 1.
Bien, Martín.
¿Me escuchan, chiquillos? ¿Sabéis que me está como parpadeando la pantalla nuevamente? Sí. Sí, a mí también me dan con raíz de 13. Pero están bien. Ya, ahí volvió la pantalla. Ya, ¿qué hora es? 36. Ya la vamos a dejar hasta acá, chiquillos. Ya. ¿Quién me mandó? El Esteban. La 2 está bien, Esteban. Súper bien. La uno Martín también está bien. Ya está. El Esteban me mandó la uno también, pero el vértice está malo. El vértice da 1,8. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar hasta acá, pues. A ver, ¿dónde se fue esto? Sale. Ya, a ver. Ah, me llevó para otro lado. Estábamos. Pues avanzamos hartos, chiquillos. Acá está. Ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, sáquenle un pantallazo, háganlo y me los mandan por mail. Ya. A ver si. Pero dejémoslo para la próxima clase. Después viene más ejercicio. Sí, la próxima clase hacemos los otros ejercicios que faltan y vemos ya las funciones de potencia. ¿Ya? Y creo que eso es como lo último de funciones así como. Sí, ahí ya pasamos a geometría. Ya, así que la próxima clase vemos estos ejercicios rapidito, pasamos lo que es función de potencia y luego para la clase del otro miércoles vemos geometría. ¿Ya? Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Que estén bien. Nos vemos el miércoles. Que tengan buen fin de semana. Descansen. Aprovechen el lunes feriado. Ya, para que descansen. Puedan hacer ejercicios más relajados si es que quieren. Aunque no creo que se hagan ejercicios, pero pónganle bueno. Descansen, jueguen harto, no sé, disfruten con la familia. Nos vemos el miércoles. ¿Ya? Eso, chiquillos. Vamos a dejar de compartir. Cuídense. Ah, les voy a sacar un poquito. Ah, no, ya se fueron algunos. Voy a sacar un pantallazo. Listo. Ya, chiquillos. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.